Vamos con las noticias del mundo y vamos con una noticia que nos atañe bastante porque es la situación que se está viviendo actualmente en Ecuador. El gobernador del departamento de Nariño hizo el llamado ayer al presidente de la República para expresar la posibilidad de que se militarice la frontera con el vecino país. Y es que hemos visto a través de las noticias, a través de redes sociales, la situación precaria, la situación difícil que están viviendo miles de contagiados por el coronavirus en Ecuador. El reporte que se tiene hasta el momento es de 2.240 personas infectadas, 75 personas fallecidas, 54 pacientes que han recibido el alta hospitalaria. Estas cifras al día de ayer. Sin embargo, preocupa. Las imágenes, Paula, son muy fuertes. Personas que están en la calle, que no tienen atención, que están sufriendo esta crisis del coronavirus. Por eso, usted nos trae un invitado para hablar de la situación del vecino país de Ecuador. Imágenes, Jenner, dolorosísimas. Ver estas fotografías que estaban circulando en diferentes medios de comunicación, como usted lo decía, de cadáveres allí tirados en las calles que aparentemente habrían muerto por cuenta del COVID-19. A esta hora queremos hablar con César Paz y Miño. Él es doctor en medicina, especialista en genética. Además, es el director del Centro de Investigación de Genética y Genómica de la Universidad UTE de Quito. Nos atiende a esta hora, doctor César. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a participar en su programa. Estoy listo. Doctor César, ¿qué pasó en Ecuador? ¿En qué momento la situación se salió de control de esa manera y estamos viendo esas imágenes de cadáveres en las calles? Además, que son imágenes que no se compadecen con las cifras oficiales que se entregan, porque estamos hablando de 75 fallecidos. Por supuesto, cada vida importa, pero no es una cifra todavía escandalosa. Bueno, hay algún tipo de información que en realidad ha circulado en los medios que es bastante preocupante y que sí ha sido considerada por las autoridades de salud del Ecuador. Entonces, el tema es que se desborda, para usar esta palabra, la contaminación, porque al inicio, el rato que llegue el primer caso a Ecuador en febrero, llega una paciente sin síntomas. Hoy se sabe que un 20% de pacientes no presentan síntomas al inicio, son contagiosos y claro, luego brota esta enfermedad en esta persona que luego fallece y ella se mueve mucho en la provincia del Guayas y contagia a muchas personas. Entonces, como no había una política de control adecuada en este momento, porque no se tenía la precaución necesaria, empieza a propagarse el virus tanto en la provincia de Guayas, que es una de las provincias más habitadas del país, que en este momento efectivamente tienen una serie de problemas que reflejan también una cuestión muy curiosa, y es que el sistema de salud había sido de alguna manera cambiada la visión. Se había priorizado el sistema de salud, digamos así, privado versus un sistema de salud pública que se lo había cuestionado por cuestiones políticas y que al final termina disminuyéndose el presupuesto en el año 2019, casi un 36% de lo que tenía el Ecuador para salud. Entonces, esto refleja una problemática especial. También la ciudad de Guayaquil, específicamente, es una ciudad compleja, ¿no? Es del trópico, es caliente, hay un cinturón de pobreza muy grande y entonces eso hace que se contagien las personas. Doctor Paz y Miño, le actualizo la cifra: 2.302 casos confirmados de contagio, 79 personas muertas y 58 personas recuperadas. Es la cifra actualmente en Ecuador. Usted nos decía, sí, se presentó el caso en febrero, un caso asintomático y pues se han recortado presupuesto, pero actualmente y ante estas cifras que estamos dando, ¿cómo se está proyectando esa curva de la cual se viene hablando en todos los países para que el pico, que en algún momento va a ser alto, pues no los coja desprotegidos? ¿Qué está haciendo el gobierno? Bueno, en ese sentido pienso que el índice de contagio del virus es muy alto, ¿no? Se ha calculado que si uno hace la relación entre los
digamos, las pruebas que se han hecho versus los positivos, estamos en el 26% de contaminación solo por el tema pruebas. Estamos en el 2.4%, 2.4 por 100.000 en la tasa mundial reportada por la Organización Mundial de la Salud. Y las medidas de control que se han tomado yo creo que son las lógicas, desde el aislamiento social obligatorio, el tema de la higiene personal, lavado de manos, protección con mascarillas, son las cuestiones que se están promoviendo en el Ecuador. Parecería que estas medidas de alguna manera han disminuido el crecimiento diario de los casos, tanto que en Quito, por ejemplo, que es otro tipo de comportamiento, tiende a hacerse aplanarse, digamos, la curva de contagio. En Guayaquil, de todas maneras, la curva de contagio parecería que con las medidas algo se atenuó. Entonces, desde esa perspectiva, las medidas que se ha tomado desde el gobierno nacional, desde la inversión nueva que se ha inyectado para el sistema de salud pública, la importación de respiradores, importación de los tratamientos que están en el mundo discutiéndose todavía si son efectivos, de alguna manera están paliando la situación que demostró ser una situación bastante preocupante para la salud pública del país. Doctora Pacimiño, discúlpeme que vuelva otra vez sobre el tema de estas imágenes de los cadáveres en las calles y de personas también que fallecen en sus casas, pero es que realmente esto es muy impactante, esa noticia que nos llega desde un país que sentimos tan cercano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente está muriendo en sus casas? Porque quizá presentan síntomas graves, pero el sistema de salud no da abasto y tienen que irse a sus casas, ¿así se sientan muy enfermas? Bueno, hay varias cosas. Esto de las muertes en las calles de ciudades ya se ha reportado porque hay que recordar que el virus produce una inflamación aguda pulmonar que te conduce a una insuficiencia respiratoria grave y que se ha demostrado que muchas personas pueden tener esta sintomatología de manera aguda, violenta casi. Entonces, sí se ha visto que ocurren estas situaciones, para mí son parte de lo que está ocurriendo como una pandemia mundial. No es que sea específicamente o porque exista una deficiencia realmente alarmante del sistema de salud, porque el sistema de salud de todas maneras sí ha tomado el problema ha dicho esto es lo que hay que hacer. Sí se han reportado todos estos videos que han circulado, sí es preocupante, no es que el país ha dejado de preocuparse de esa temática, pero también hay que analizar caso por caso, porque a veces los videos lo que muestran es una situación particularizada, pero no la situación general, que esa yo desconozco, en realidad no podría opinar qué pasa caso por caso y cómo un video refleja un sistema de salud. De todas maneras, yo soy médico y el sistema de salud está haciendo los esfuerzos en realidad importantes para cubrir esta deficiencia, pero sabemos que hay un colapso de sistemas de salud en todo el mundo porque el contagio es masivo. O sea, nuestros países con economías más bien pequeñas tienen un problema de salud inicial que lo conocemos en toda América Latina y es una deficiencia en los sistemas de salud pública. Y entonces toda esta pandemia lo que ha hecho es demostrar que el Estado tiene que tomar mayor acción sobre el sistema de salud pública. Sí. Doctor Pacimiño, ¿y cómo está Ecuador en la obtención de las pruebas, los aparatos para poder hacer las pruebas y diagnosticar los resultados de coronavirus? Bueno, en eso yo pienso que también sí se han tomado acciones interesantes, por ejemplo, la asociación del Estado con laboratorios privados que tienen la tecnología, cuentan con las PCR en tiempo real, todas las cuestiones que se necesitan para un diagnóstico. También las instituciones como universidades han puesto a disposición sus laboratorios de investigación, partiendo de mi propia universidad, la Universidad UTE, que ha puesto los laboratorios que son de investigación para hacer las pruebas incluso de diagnóstico o entender qué pasa con esto que se ha descrito, que hay una variabilidad étnica
que hay grupos poblacionales que resisten más, otros resisten menos a la infección viral, y estas son cuestiones que tenemos que ir resolviendo sobre la marcha. El virus nuestro es un virus, es familia del virus chino, que vino por Inglaterra, Holanda, España y llega a Ecuador, que es más o menos lo que uno sabe ahora con el tema del genoma del virus que se hizo aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, estamos tomando las acciones. Yo creo que es un momento difícil para todos los países que tienen economías débiles y que no han invertido lo suficiente en los sistemas de salud pública. Doctor César, ¿qué tipo de aislamiento social se ha venido aplicando en Ecuador? Es decir, ¿ha sido aislamiento total desde el principio o al comienzo fue parcial, luego se volvió total? ¿Y desde cuándo se tomó esa decisión después de que se conociera la llegada del primer caso al país, que usted nos decía fue en febrero? Claro, al inicio, como se pensaba que desde el punto de vista epidemiológico podía controlarse y hacer una red de control epidemiológico, un cerco epidemiológico, como se llama, se tomaron las acciones de esas, se ubicó a los pacientes, se sabía exactamente qué pacientes estaban contagiados, pero llega un momento tal en que el sistema de salud se da cuenta que no podías ya tener un control sobre todos los pacientes y ahí se toma una medida del aislamiento social, que no es aceptada por la población. O sea, los ciudadanos, en ese sentido, pienso que les faltó un poco de responsabilidad ciudadana en el momento que se toma la decisión de un aislamiento social obligatorio y no se lo cumplió a rajatabla. Entonces, ahí viene un disparo de contagios porque hay sectores de la población, incluso curiosamente de los dos extremos social-económicos diversos, ¿no es cierto? El polo más desarrollado y los más pobres toman la misma actitud de decir, nosotros no cumplimos esta medida, se hacen fiestas, se hacen reuniones y los contagiados están en los dos sectores, la población, digamos así, económicamente poderosa, que se centra en un barrio incluso de Guayaquil, y la población que en otro sentido, la población más empobrecida, que también tiene los casos. Entonces, esta provincia es una provincia muy particular. Probablemente el tema del clima tan tremendo que tienen, el hacinamiento social, viven 8 o 10 personas en 30 metros cuadrados por la pobreza. Entonces, ¿cómo puedes hacer aislamiento social obligatorio y mantener la distancia de 2 metros cuando tienes una situación social compleja, que es lo que pasa en muchos de los países latinoamericanos? Entonces, Brasil reporta lo mismo, la misma situación. Entonces, los países toman acciones diferentes. El presidente de Brasil dice, bueno, Brasil no puede parar. Chile más o menos va por este camino. Ecuador anuncia que reevaluará las medidas del toque de queda que se impuso primero de 12 horas, después se ha pasado a 16 horas y va a reevaluar el 5 de abril si es que estas medidas en realidad sirven para paliar. Pero lo que está demostrado desde el punto de vista de salud pública es que el aislamiento social obligatorio es la clave para bajar los contagios de las personas y no colapsar los sistemas de salud. Pues bien, es el doctor César Paz y Miño, director del Centro de Investigación de Genética y Genómica de la Universidad UTE de Quito, quien nos atiende a esta hora desde Ecuador y nos pone en contexto acerca de la situación que se está viviendo allí en este país vecino. Doctor, gracias por este tiempo con nosotros, deseándoles lo mejor y estaremos muy atentos al desarrollo, a la evolución de este virus allí, así como nosotros pues acá también nos estamos cuidando. Una crisis importante que creo que la solidaridad latinoamericana también aquí se hace ver para esta cuestión, ¿no?